Nota: esta animación contiene elementos interactivos. En esta animación se revisa la electrofisiología de los miocitos auriculares con atención a los conductos iónicos, que son el objetivo farmacológico primario para el tratamiento de arritmias. Los iones se desplazan a través de las membranas celulares, a través de conductos iónicos específicos por medio de intercambiadores y de transportadores que bombean iones contra gradientes eléctricos y de concentración. Los potenciales de acción registrados en los miocitos auriculares reflejan la suma de todos los desplazamientos iónicos a través de diversos conductos iónicos, transportadores e intercambiadores. El impulso de despolarización generado por el nudo sinusal, el marcapaso del corazón, se propaga en primer lugar a las células auriculares adyacentes, dando origen a la onda P en el trazo electrocardiográfico, ECG. Los miocitos auriculares expresan cantidades relativamente elevadas de conductos de sodio controlados por voltaje, además de conductos de calcio de tipo L y varios conductos de potasio. Los conductos de sodio tienen un voltaje umbral muy bajo, de forma que son los primeros conductos iónicos controlados por voltaje en abrirse conforme se despolariza la membrana. En estado activo, abierto, los conductos de sodio conducen grandes cantidades de sodio hacia el interior de las células. Este incremento grande y rápido de sodio en el interior de la célula causa una despolarización rápida, conocida como fase cero del potencial de acción, que dura solo unos cuantos milisegundos, después de lo cual los conductos de sodio cambian con rapidez de un estado activo abierto a un estado de inactividad cerrado. La despolarización rápida del potencial de membrana generado por la corriente de sodio en el interior de la célula causa la abertura secuencial de otros conductos iónicos, lo que incluye a los conductos de calcio de tipo L y varios conductos de potasio. Una fase breve de repolarización, conocida como fase 1, ocurre después de la fase de despolarización rápida por abertura de los conductos de potasio. La fase de meseta, conocida como fase 2 del potencial de acción, se debe principalmente a la entrada de corrientes de despolarización a través de conductos de calcio de tipo L. La entrada de calcio a través de los conductos de calcio de tipo L inducen al receptor de rianodina, RIR, para que se abra y libere calcio del retículo sarcoplásmico, SR. Un proceso conocido como liberación de calcio inducida por calcio, CICR. El incremento resultante en el calcio intracelular favorece la interacción de proteínas contráctiles dependientes de calcio, lo que da origen a la concentración del miocito auricular. Hacia el final de la fase de meseta del potencial de acción, las corrientes despolarizantes del rectificador tardío desplaza iones de potasio fuera de la célula a través de conductos de potasio. Estas corrientes de potasio hacia el exterior de la célula se incrementan con el tiempo, conforme se desactivan los conductos de calcio. Esto da origen a la fase de repolarización del potencial de acción, conocida como fase 3. La eliminación de calcio intracelular ocurre a través de bombas de calcio con consumo de ATP, conocida como SERCA, ATP asa de calcio, del retículo sarcoendoplásmico, que desplaza iones de calcio a los sitios de almacenamiento en el retículo sarcoplásmico y el intercambiador de sodio-calcio, que utiliza gradientes electroquímicos para expulsar iones de calcio en intercambio por los iones de sodio hacia el interior de la célula. La reducción en el calcio intracelular da origen a la relajación del miocito cardíaco. Conforme el potencial de membrana regresa al voltaje de reposo durante la fase de repolarización del potencial de acción, los conductos de sodio se recuperan del estado de inactividad al estado de reposo. El proceso de recuperación depende del voltaje y puede verse alterado por diversos fármacos antiarrítmicos, como se describe en las siguientes secciones.
Otros factores que contribuyen a la repolarización son las bombas iónicas que consumen ATP, la sodio-potasio ATP-asa, bombas iónicas de potasio en el interior de las células que expulsa iones de sodio, con lo que se restablecen las concentraciones de reposo en el interior de la célula. Hace más lenta la recuperación de los conductos de sodio al estado de reposo, lo que ocasiona incremento en el periodo refractario de los miocitos auriculares y ventriculares, lo cual hace menos probable que estas células se despolaricen si son estimuladas de manera prematura. La flecainida y la propafenona son fármacos utilizados para el tratamiento de taquicardias auriculares, como la fibrilación y flúter de auriculares. Tales fármacos se unen a los conductos de sodio en una forma dependiente del estado y antagonizan la entrada de sodio hacia el interior de los miocitos cardíacos. Ambos fármacos se unen en el estado activo, abierto, de los conductos de sodio, aunque la propafenona también se une en estado de inactividad del conducto de sodio. La flecainida y propafenona se conocen como antiarrítmicos clase 1C porque se disocian con gran lentitud del conducto de sodio. El tiempo constante para la cooperación de la función del conducto después de la exposición del fármaco es de más de 10 segundos. Como estos fármacos se disocian con gran lentitud del conducto de sodio, tienen efectos en los miocitos de despolarización rápida y normal. Dichos fármacos disminuyen el umbral para la excitabilidad de forma tal que se necesita mayor despolarización de membrana para ocasionar que los conductos de sodio se abran desde el estado de reposo. Esto ocasiona disminución del automatismo. Como se disocian con gran lentitud de los conductos de sodio, estos fármacos también prolongan el periodo refractario efectivo ERP. Ambos efectos farmacológicos son mecanismos antiarrítmicos importantes. Al inhibir la entrada de sodio en los miocitos cardíacos, también reducen la conducción a través de las aurículas y ventrículos. La disminución de la velocidad de la conducción ocasiona un intervalo PR prolongado y ensanchamiento del complejo QRS en el trazo electrocardiográfico, ECG. La miodarona, dofetilida e ibutilida son antiarrítmicos de clase 3 que prolongan la duración del potencial de acción APD, principalmente a través de efectos de antagonismo de la salida de potasio a través de los conductos de potasio de rectificación tardía, conocidos como IKR. La dofetilida es un antagonista puro de los conductos de potasio, mientras que la miodarona e ibutilida tienen efectos farmacológicos adicionales para contribuir a sus propiedades antiarrítmicas. La inhibición de la salida de potasio a través de los conductos de potasio disminuye la velocidad de la repolarización, fase 3, y prolonga el potencial de acción. La prolongación de la duración del potencial de acción, APD, hace más lenta la recuperación dependiente del voltaje de los conductos de sodio al estado de reposo, lo que incrementa el periodo refractario efectivo, ERP, de los miocitos cardíacos. El efecto de duración de potencial de acción prolongada, APD, se manifiesta en el trazo electrocardiográfico, ECG, por prolongación del intervalo QT al hacer más lenta la repolarización de los miocitos ventriculares. La repolarización de los miocitos auriculares no se observa en el trazo electrocardiográfico, ECG.